Capítulo 7. Desmoronamiento. Anko se encontró tragando nerviosamente mientras se paraba vacilante frente al edificio de marfil frente a ella. Era la primera vez que se encontraba aquí, incluso si hacía tiempo que sabía dónde estaba y para qué se podía usar. Ella siempre había asumido simplemente que nunca necesitaría venir aquí. Ella imaginaba que la mayoría pensaba como ella. Sus pensamientos vagaron hacia donde habían estado atrapados durante el último día más o menos. Agonizando con una verdad que se negó a confrontar. Incluso si supiera que tenía que enfrentarlo. Y entonces, por eso estaba aquí. Porque la información que tenía, tragó saliva por segunda vez. Trató de asegurarse una vez más de que estaba haciendo lo correcto. Haciendo lo que tenía que hacer. Lo que cualquiera haría en su situación. No lo hizo sentir mejor. Menos como una traición. Aún así, ella no se detuvo. En cambio, dio un paso adelante y, de una manera jengibre que era completamente diferente a ella, abrió la puerta ante ella. Orochimaru no se sintió mejor al día siguiente de su cena con los Uzuki. De hecho, se atreve a decirlo, sus emociones de alguna manera se habían salido aún más de su control. Su mente cargada de culpa difícilmente podía formular un plan de acción, y así, en lugar de tratar de hacer algo con respecto a su situación, tal vez salir de este capullo de autocompasión, simplemente se revolcó en él, pudriéndose en la oficina del Hokage como si fuera un horrible forúnculo infectado. Estuvo así durante la mayor parte de la mañana, firmando su nombre página tras página de papeleo como un zombi. Nadie lo molestó, porque les había ordenado que no lo hicieran, y si su secretario, Otondo, su jefe de seguridad, pensaban que era extraño, bueno, ninguno de ellos lo comentó. Sin embargo, le desearon lo mejor, agregando otra estaca a la masa de remordimiento ya empalada dentro de él. Era cerca del mediodía cuando se abrió su puerta, y estaba completamente en contra de su voluntad. Aún así, dado el temperamento de la mujer que entró, tenía la sensación general de que no debería expresar exactamente esa opinión. Tsunade. Murmuró en voz baja, volviendo al trabajo lo más rápido posible, y ya pensando en formas de ahuyentar a la mujer que no requerirían, bueno, ahuyentándola activamente. ¿Qué te trae aquí? Sheesh, realmente pareces una mierda. Esa declaración lo hizo mirar hacia arriba, mirando a Tsunade por el rabillo del ojo. Levantó una ceja singular hacia ella, tratando de ignorar la forma en que tal movimiento estiraba su rostro, exacerbando el agotamiento que se cernía sobre él. Quiero decir, claro, tu jefe de guardia me dijo que lo harías, pero, es solo, no lo sé. Tsunade murmuró mientras entraba y cerraba la puerta detrás de ella. No creo que alguna vez te hubiera imaginado con esa mirada en tu cara, y sin embargo, ¡aquí estamos! No dijo nada en respuesta a eso, simplemente continuó estampando mecánicamente su firma en los papeles frente a él, ocasionalmente volviendo a aplicar más tinta a la plantilla. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando? Había hecho el cálculo antes, y había descubierto que durante las últimas 48 horas, había estado apretado dentro de esta oficina durante unos 35 más o menos. No mucho. Él mintió en su lugar. Tsunade resopló. Sí, está bien. Claro. Se encontró casi gruñendo mientras miraba a la mujer, el ruido emergía de él casi en contra de su voluntad. ¿Qué quieres? Tsunade se encogió de hombros. Para ayudar, supongo. ¿Estás solo? No sé. Como dije, nunca te he visto así. Preferiría no tener que hacerlo, si me lo permites. Gimió ante el pobre intento de la mujer de culparlo para que dijera lo que pensaba. Estoy bien. Sigues diciendo eso, y sin embargo, tengo la sospecha furtiva de que estás mintiendo fuera de tus dientes. Él apartó la mirada de ella, por alguna razón incapaz de encontrar su mirada en eso. Traicionando sus expectativas, Tsunade no dijo nada durante un buen rato después de eso, simplemente observándolo mientras estampaba sin pensar su firma en un tratado local, luego pasó la página y escribió manualmente un margen que le quedaba. Y luego, justo cuando había aceptado mentalmente que Tsunade se estaba dando por vencido, la mujer colocó una mano sobre su hombro y apretó ligeramente, llamando su atención una vez más. Oye, tengo una idea. Su compañero Sanin le sonrió y cuestionó internamente el cambio de táctica de la mujer. Shizune y yo íbamos a salir hoy en un recado bastante importante, y la última vez que te trajimos, ayudaste bastante.
¿Qué dices? ¿Quieres venir? Sacudió la cabeza de inmediato, apenas adornando las estúpidas palabras de la mujer con una respuesta. No. Me temo que estoy bastante abrumado de trabajo. Tsunade evidentemente no compró eso. Orochimaru, esa pila de papeles es tan pequeña como la he visto desde que te convertiste en Hokage. No dijo nada, dado que no podía lidiar mucho con la lógica de la mujer. Demonios, al ritmo al que estaba trabajando, y tan profundo en su propia cabeza como estaba, finalmente podría limpiar su mesa por completo por primera vez al final del día. Aunque Tsunade no parecía ver eso como algo positivo. Él tampoco lo hizo, honestamente. Vamos, Tsunade le dio una palmadita en la espalda. Shizune y yo tenemos un día bastante ocupado, y parece que realmente necesitas salir. Trató de alejarla, realmente, lo hizo. Tsunade, preferiría mucho, no, lo siento, no acepto un no por respuesta en este. Tsunade sonrió mientras ella lo tomaba por la muñeca y lo levantaba de su silla. Ella lo hizo de una manera lo suficientemente suave como para que estuviera bastante claro que si él realmente no quería ir, si oponía a alguna resistencia real, ella se detendría. Una parte de él no estaba segura de por qué no ofrecía tal resistencia. Y un momento después estaba de pie, todavía revolcándose en su dolor mientras suspiraba audiblemente. Está bien. Dos miembros del legendario Sannin, y su aprendiz, en una misión increíblemente importante, Tsunade señaló dramáticamente hacia la puerta con una amplia sonrisa en su rostro. Para ir a buscar apartamentos. ¿Qué? Tsunade no había estado mintiendo. Entonces, ¿tus pensamientos? ¿Qué se suponía que debía pensar? El apartamento vacío en el que estaban los tres era, suponía, un lugar bastante espacioso. Tenía una habitación principal, completa con un espacio para una cocina, incluso sí, por lo que Shizune y Tsunade seguían diciéndose el uno al otro, la mayoría de los electrodomésticos dentro de ella estaban bastante anticuados, y una rama que conducía a una oficina y un dormitorio, completo con un baño. Era mucho más grande que el espacio que el propio Orochimaru había adquirido para sí mismo cuando era mucho más joven. Un pequeño apartamento con una sala de estar y una cama. Eso había sido todo, y le había servido muy bien cuando era más joven, hasta que comenzó a vivir fuera de sus laboratorios, continuando pagando por la pequeña morada como una tapadera para sus comportamientos menos que sabrosos. Fue mientras repasaba ese recuerdo en su cabeza que se dio cuenta de que tal vez no era la persona para esto. Procurar veneno, claro, podía hacerlo. De hecho, por mucho que en ese momento había resentido a Tsunade por arrastrarlo, ahora podía ver el genio de la mujer. Había podido conseguirle a Shizune exactamente lo que ella quería, y un proveedor de quien adquirir más en el futuro. Pero, no tenía una opinión aquí. Es agradable. Tsunade resopló, incluso cuando Shizune, que era, con mucho, el más amable de los dos, y en general parecía haberse calentado con él desde el incidente de la adquisición de veneno, sonrió y asintió con la cabeza ante sus palabras. Estoy de acuerdo. Encuentro que el espacio es muy agradable. De hecho, es un poco, sin embargo, es pequeño por lo mucho que están tratando de cobrarnos por ello. Así, costos. Una vez que se convirtió en Honey-In, el pequeño apartamento de una habitación que había alquilado había comenzado a ser tan eclipsado en términos de costo en comparación con lo que estaba ganando que apenas recordaba que existía. Especialmente cuando, una buena mitad del tiempo, sus misiones lo llevaron fuera de la aldea durante semanas o incluso meses a la vez, y el resto del tiempo, estaba abajo en sus laboratorios, realizando experimentos sobre lo que fuera, o sobre quién fuera, que pudiera tener en sus manos. Su estómago se retorció de nuevo por primera vez en una hora más o menos, e hizo un esfuerzo consciente para volver a concentrarse en la conversación de Shizune y Tsunade a su alrededor. Sin embargo, creo que la oficina es una buena adición. Puedo usarlo como almacenamiento y un dormitorio para mí, Sensei. Tienes un punto. Tsunade se acarició la barbilla por un momento, antes de encogerse de hombros. Estamos viendo algunos lugares más de todos modos, ¿por qué no lo agregamos a la lista de potenciales y nos dirigiremos al siguiente? Claro, eso funciona conmigo. Espera, se encontró interviniendo. ¿Vas a más? Tsunade se burló de él como si fuera una especie de idiota. Bueno, sí. No solo eliges el primer lugar que ves cuando vas a buscar un lugar para vivir.
Lo había hecho. Entonces, ¿qué pasa con este? Este segundo apartamento también era un lugar bastante espacioso. Tenía una habitación principal, completa con un espacio para una cocina, y una rama que conducía a una oficina y un dormitorio, completo con un baño adjunto. ¿Era él? ¿Se supone que tiene una opinión diferente sobre este? Él asintió con la cabeza en falsa comprensión. Interesante. El diseño es muy... Tsunade y Shizune sonrieron a su manera, lo que le hizo dejar escapar un escaso suspiro. No estoy del todo seguro de lo que quieres de mí aquí. ¿Estás bien?, dijo Tsunade mientras sostenía la risa que salía de su boca con el dorso de la mano. Honestamente, realmente solo quería sacarte. No te estoy pidiendo que seas el voto decisivo. Eso fue bueno. A sus ojos, este lugar era básicamente una versión completamente reflejada del último lugar. Suponía que aparentemente, según Shizune, tenía mejores electrodomésticos de cocina, aunque según la propia niña, estarían pagando por eso con un alquiler más alto. Aún así, mientras los dos hablaban una y otra vez sobre las muchas características del lugar, y cómo coincidía con la última ubicación que habían visitado, una pregunta colgaba en el fondo de la mente de Orochimaru que no podía evitar preguntar. Cuando encontró un momento en el que Shizune estaba separada de su maestro, apartó a la mujer mayor, sin saber cómo abordar el tema. Entonces, comenzó. ¿Estás buscando un apartamento? Eso significa, afortunadamente, cuando Tsunade dejó escapar un silencioso "oh". Parecía que entendía lo que estaba tratando de preguntar. ¿Que tengo la intención de quedarme en la aldea a largo plazo? Tsunade sonrió un poco tímidamente, antes de asentir con la cabeza. Sí. Creo, he decidido. Quiero volver. Algunas partes de él saltaron a la noticia, otras no sabían por qué. Es solo, Tsunade frotó ansiosamente una mano a lo largo de la parte posterior de su cuello mientras contemplaba el espacio a su alrededor, suspirando en silencio. Ha pasado mucho tiempo desde que pude sentir algún tipo de paz en este lugar, y, finalmente otra vez, yo sí. Él asintió con la cabeza para mostrar que lo estaba siguiendo, incluso cuando la mujer le lanzó una mirada de agradecimiento por el rabillo del ojo. Y oye, eso es gracias, en parte, a tu pequeño viejo. Sus ojos se abrieron, incluso cuando sintió que sus cejas se juntaban en confusión. Yo. Sí, tú, su compañero Sanin se rió de su franqueza. Desde que fuiste y te convertiste en Hokage, te has convertido prácticamente en una persona diferente. Oh. Bueno, debería dejar de decir eso. Tsunade sacudió ligeramente la cabeza, suspirando cuando Shizune regresó de su inspección de la habitación, preguntando a ambos si estaban listos para irse. Cada vez que digo que es como si fueras una persona diferente, o alguien más, me estoy burlando del esfuerzo que has estado haciendo para mejorar. Solo quiero que sepas que aprecio el esfuerzo que has realizado. Más que nada, tenerte a ti y a Jiraiya, junto con Shizune y Hiruzen, ha hecho una gran diferencia para mí. Orochimaru apenas podía abrir la boca cuando Tsunade se volvió hacia él, habiéndose dirigido a él con tanto orgullo que su estómago se retorció. Tú, no tienes que decir nada. Sé que nunca has sido realmente uno para la savia. Tsunade se rió un poco a su costa. Solo, gracias, ¿de acuerdo? Por todos estos últimos meses. Yo, antes de que pudiera decir algo más, Shizune había dado un paso adelante hacia los dos, con una pequeña sonrisa en su rostro. Lamento interrumpirlos a ustedes dos, pero ahora es casi de noche. Si queremos ver el resto de los apartamentos, probablemente deberíamos salir. Las palabras de las chicas hicieron que Tsunade asintiera, desempolvando sus muslos con las manos mientras se ponía de pie y le hacía un gesto para que lo siguiera. Vamos, señor Hokage. Solo quedan unos pocos más. Incluso si admitiera, solo para sí mismo, y solo en la privacidad de su propia mente, que más bien disfrutaba salir con Tsunade y el propio Shizune, no podría lograr reprimir el gemido que se derramó de él en eso. La noche iba y venía, al igual que algunos apartamentos más que los tres investigaron. Algunos eran ganadores, otros perdedores, y al final del día, sus dos compatriotas parecían haber encontrado un ganador. Entonces, ¿vamos con ese segundo, sensei? Shizune le preguntó a su maestro mientras caminaba junto a los dos.
Me gustó, y tenía muchas buenas comodidades, pero era mucho más caro que cualquiera de los otros. Tsunade se encogió de hombros. Bueno, ya que me quedo en la aldea, estoy planeando conseguir un trabajo en el hospital de todos modos dentro de un mes más o menos. El dinero no debería ser demasiada preocupación. Si lo dices. Oye, no creas que voy a dejar que me descargues, sonrió Tsunade a su aprendiz. Tú también estás trabajando a tope si esperas quedarte conmigo. Shizune hizo un puchero, pero finalmente terminó poniendo los ojos en blanco mientras Tsunade se reía buliciosamente, haciendo que Orochimaru sonriera con calma. El sol de la tarde brillaba en el bullicioso de la aldea de la hoja, cubriendo a las personas que los rodeaban, regresando a sus hogares después de largos días de trabajo o saliendo a comer con sus familias, con brillantes rayos de escarlata y oro. Se encontró capaz de apreciar más tales vistas en estos días, el simple ajetreo y el bullicio del día promedio de la hoja. Por el aspecto de las cosas, dicho aprecio no se había perdido ni en Shizune ni en Tsunade, ya que los dos lo miraban de una manera encantada, y se encontró inclinándose un poco lejos de sus cálidas miradas mientras les preguntaba sobre su aspecto. No lo sé. Tsunade respondió, aparentemente honestamente. Supongo que, nunca pensé que vería ese tipo de serena calma en tu rostro. Antes de que pudiera hacer el ridículo aún mayor, Shizune se volvió hacia los dos y, inclinándose levemente, dijo. En realidad, Sensei, señor. Orochimaru, voy a ir a buscar algo de comer si no le importa. Estoy bastante hambriento. Está bien, Shizune. Tsunade sonrió a su aprendiz. Si tienes sobras, déjamelas para mí, las calentaré más tarde. Gotcha. Shizune dijo, agitando su camino. Los veré a los dos más tarde. Ociosamente, descubrió que había la más mínima necesidad en el fondo de su mente de saludar a la chica. Afortunadamente para su imagen, no actuó sobre ella, pero aún así, el hecho de que estuviera allí en primer lugar, realmente, ¿quién era él, en estos días? Tendré que agradecer a esa chica más tarde. Es terriblemente buena leyendo en la habitación. Tarareó inquisitivamente mientras le disparaba a su compatriota una mirada por el rabillo del ojo, incluso cuando Tsunade hizo un gesto con la cabeza para que la siguiera una vez más. Lo siento. Ella dijo mientras los dos se dirigían a un área más natural de la aldea de la hoja, donde muy pocas personas frecuentaban. Te traje aquí hoy para tratar de animarte, y sin embargo, todo el día, he estado hablando de mí. No le había importado mucho si estaba siendo honesto. Había sido, muy bien. Se encontró encogiéndose de hombros un poco cuando Tsunade los llevó a los dos al banco cercano que se había instalado en el borde de un pequeño creek que atravesaba la aldea de la hoja. Era una vista bastante pintoresca, especialmente durante la noche, donde los rayos del sol lanzaban un hechizo dorado sobre la superficie del agua. Estaba bien. Ah, déjate a ti minimizar tus propios sentimientos. Tsunade se rió, incluso cuando parecía adoptar una expresión más seria solo unos momentos después. Entonces, si no te importa, ¿puedo preguntarte con qué has estado lidiando? Le importaba, en realidad. Especialmente dado que lo que realmente le molestaba era que rápidamente estaba empezando a darse cuenta de que su llamado plan perfecto para limpiarse de sus pecados pasados había sido en gran medida cualquier cosa menos perfecto. Si la mujer a su lado profundizara demasiado en eso, preferiría no decirlo. Él respondió honestamente. Sí, pensé un poco. Tsunade suspiró mientras colocaba ambas manos debajo de sus muslos, lo que solo podía suponer que era un tic nervioso. Pero, sin ofender, pero creo que voy a preguntar de todos modos. Lo siento. Resopló ligeramente, incluso cuando encontró una pequeña apariencia de diversión mórbida cayendo sobre él. Tenía la sensación de que podrías hacerlo. Tsunade asintió con la cabeza, incluso mientras se aclaraba torpemente la garganta, y luego comenzó a hablar. Supongo que, descubrir lo que Danzo realmente estaba haciendo es lo que te tiene deprimido, ¿verdad? Especialmente después de que ustedes dos trabajaron tan juntos durante tantos años. Tener que matarlo después de todo lo que ustedes dos pasaron, no puede haber sido fácil. La suposición de la mujer era decente, pero desafortunadamente se construyó sobre una base que simplemente no se aplicaba a Orochimaru. No le importaba la gente simplemente porque había trabajado junto a ellos. Nunca había pensado en Danzo como algo más que un activo particularmente útil.
Un medio está hasta su fin, y al final, había usado al hombre al máximo. Aún así, debería simplemente haber asentido junto con Tsunade, permitirle consolarlo por su pérdida y haber podido relajarse más fácilmente por el resto de la noche. En cambio, las piezas y partes de él que se habían construido en los últimos meses en cambio decían la verdad. No, eso no es Danzo. Ese hombre hizo su cama. Se dio cuenta de que no debería haber abierto su boca idiota unos segundos demasiado tarde, incapaz de retroceder efectivamente de lo que había dicho. Yo solo, descubrió que no podía decir nada, porque estaba demasiado ocupado reprendiéndose mentalmente por su idiotez. Se había sentido mucho, demasiado cómodo en presencia de su compañero Sannin en los meses anteriores. Había permitido que su mente se relajara a su alrededor, para no estar constantemente atento a cualquier cosa que pudiera interponerse entre él y sus objetivos. Porque eran sus aliados. Sus camaradas. Por lo tanto, no podían ser sus enemigos. Tenía sentido emocional, incluso si, de una manera clínica y desapegada, tenía que recordar que todos en la hoja eran sus enemigos, realmente. Porque si supieran, y aquí estaba, tan cómodo con su compañero Sannin que sin darse cuenta había tirado una excusa perfectamente buena. Y ahora tendría que inventar algo más sobre la marcha. Sintió que podía ver el castillo de naipes que había construido debajo de él durante casi una década y media tambalearse un poco más. Y ya había estado temblando. Tsunade, aparentemente tomando su ansiedad por su precaria posición como renuencia a compartir toda la verdad con ella, que para ser justos era correcta, se inclinó hacia adelante, mirándolo de una manera casi desesperada. Dime. Habla conmigo. Por favor. Ella enfatizó. Has hecho tanto por mí, por Shizune también. Quiero ayudarte. No podía. Él lo sabía. Ella también lo sabría si supiera lo que realmente era. Si se diera cuenta de las profundidades en las que el monstruo a su lado se había hundido. Contempló en su cabeza lo que pareció una eternidad, pero en realidad solo duró de 10 a 15 segundos, sobre lo que podía decir. No decir nada no sería exactamente condenatorio, ni sería simplemente admitir que no podía decir nada. Pero, alguna parte de él, esa misma parte de él que había dicho la verdad antes, ahora deseaba parlotear una y otra vez. Deseaba confesar las emociones contra las que estaba luchando, dar un paso adelante y simplemente, mordió esos pensamientos extraviados, estrangulando la vida de ellos antes de que pudieran fortalecerse. La honestidad no lo llevaría a ninguna otra parte que no fuera el interior de una celda, y eso era ser optimista. Pero eso no significaba que no pudiera decir algo. Porque a pesar de que no podía serlo, todavía quería ser honesto. ¿Qué pasa si metiste la pata? Orochimaru se encontró preguntando a la mujer a su lado mientras miraba al frente, asegurándose de no mirar a Tsunade, evitando deliberadamente su mirada. ¿Qué pasaría si fueras e hicieras algo tan malo, tan horrible, atrozmente horrible que sabías que nadie te perdonaría por ello? Tsunade guardó silencio durante unos 10 segundos, y por un momento, Orochimaru simplemente asumió que la mujer no diría nada en absoluto. En las hierbas a su alrededor, escuchó las llamadas nocturnas de algunas especies de insectos, incluso cuando el sol se ponía más en la tierra, pintando el cielo en tonos cada vez más oscuros. Gracioso, podía recordar haberle dicho a Hiruzen al comienzo de su mandato que la puesta de sol era simplemente una hora del día. Que iba y venía día tras día. Que no significaba nada. Pero, por alguna razón, el sol en el cielo hoy parecía brillar un poco más brillante que nunca. Hizo que toda la aldea, incluso tan hundida en el horizonte como lo estaba entonces, brillara con un calor iridiscente. Finalmente, Tsunade habló. Supongo que, esta es tu manera de decir que crees que has hecho algo tan malo. Este sería el momento de la verdad, suponía. Sé que lo he hecho. Oh. El silencio reinó de nuevo, y tragó saliva mientras se obligaba a romperlo. Yo, quiero ser mejor. Pero independientemente de lo que quiera, me temo que no hay que mirar más allá de lo que he hecho. Y luego, a pesar de sí mismo, arriesgó una mirada a Tsunade. Afortunadamente para él, la mujer parecía haber tenido un plan similar al suyo, evitando deliberadamente encontrarse con sus ojos mientras miraba a media distancia frente a ellos. Sin embargo, su mirada era nebulosa y estaba claro que realmente no estaba prestando demasiada atención. Él miró hacia otro lado justo cuando ella separó los labios.
Ya sabes, cuando dejé la aldea, culpé a la guerra. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que la mujer estaba haciendo. Él y Jiraiya, junto con todos en la hoja, siempre habían tenido sus propias teorías sobre por qué Tsunade se había ido. Por supuesto, estaba bastante seguro de que la mayoría de ellos eran bastante precisos, pero aún así, escucharlo de la boca de la mujer sería, y sí, eso fue parte de eso, obviamente. El mundo entero se sintió como si estuviera en llamas, y simplemente siguió ardiendo. La primera guerra, y luego la segunda, y allí estábamos en el centro de todo. Los tres Sami. Y cuando finalmente volvimos, no sé si fui solo yo quien se sintió así, pero, el pueblo, la hoja había cambiado. Y todo eso fue por lo que me fui, pero, cuando me encuentro mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no era realmente de la aldea, o la guerra, o cualquier otra cosa a la que estaba reaccionando, me fui porque no podía perdonarme a mí mismo. No dijo nada. Permitió que Tsunade hablara por alguna apariencia de, ¿fue respeto? No, se sentía, más cálido que eso. Era la amistad que había construido en los últimos meses. Le dio ganas de simplemente, escuchar. Primero, Nawaki murió, y no pude detenerlo. Y. De un dolor horrible, traté de implementar Medical Ninja en la unidad común de 3 hombres. Y. Funcionó. La gente comenzó a instituir mis ideas. La gente, de todos los ámbitos de la vida, respetaba mis ideas. Demonios, otras aldeas los tomaron y los implementaron. Y me encontré pensando que eso era lo suficientemente bueno. Conocí a Adam, y estaba feliz, pero, aún así, no pude salvarlo. La voz de Tsunade era desgarradora mientras casi instintivamente se acercaba a la mujer. En el momento en que sus caderas se frotaron entre sí, Tsunade miró hacia abajo y luego se encontró riendo. No una risa cálida, sino una cosa sombría y tranquila, nacida no de la alegría sino de la ansiedad y el estrés. ¿Sabes? Es gracioso. Al escuchar que te estabas convirtiendo en Hokage, esa fue la razón por la que regresé. Porque tenía miedo por ti. Ahora que casi no podía creer. No porque no pensara que Tsunade era el tipo de persona que hacía eso por alguien, casi instintivamente quería proteger a alguien que ella sentía que estaba en peligro, solo, para él. Después de todo lo que había hecho, supongo que una parte de mí culpó a la posición del Hokage por las muertes de Dan y Nawaki. Demonios, también mató a mi abuelo, incluso si nunca lo conocí por mucho tiempo. Entonces, escuchar que eras el siguiente en la fila para heredar eso, esa maldición, no lo sé, ¿por qué? No pudo evitar preguntar. Cuando saliste de la aldea, no estaba exactamente, amable contigo. ¿Por qué preocuparse por mí en absoluto? La sonrisa de Tsunade pareció ganar solo la más pequeña punzada de diversión. Ah, bueno, ser un poco imbécil para mí no borra por completo ser compañeros de equipo durante casi toda nuestra vida. Demonios, amigos. Pero, fui estúpido. Tsunade continuó, sin darle tiempo para perderse en sus pensamientos. No fue el Hokage el que mató a Nawaki, o Dan, no, fue, tal como es el mundo. La forma en que el cruel y horrible mundo ninja opera. Sobre eso, podrían estar de acuerdo. Aún así, decir lo que tenía parecía haber hecho que Tsunade pensara en otra cosa, porque tenía una mirada de recuerdo sobre sus rasgos. Dado que el propio Orochimaru todavía no tenía nada que decir, bueno, se quedó callado. Ya sabes, puede que no sepas esto sobre mí, pero, planeé, pozo, fue casi un sueño ocioso que se me ocurrió después de la muerte de Dan. Y eso, algo tonto, pero, estaba claro que fuera lo que fuera, era algo que Tsunade había mantenido cerca de su corazón durante años y años. Algo que no le había dicho a otra alma. Para que él sea el que lo escuche, siempre había esperado que algún día los ninjas médicos ya no tuvieran que ser entrenados en combate. Justo, entrenados para ayudar y sanar a las personas solas. Me gustaría que fueran una fuerza global reconocida. Uno que trascendiera fronteras y pueblos. Para trascender el ciclo de violencia. Eso es, ingenuo. Tonto. Totalmente irreal. Estúpido. Tsunade sonrió con tristeza, mirando sus piernas mientras las dos se sentaban una al lado de la otra. Confía en mí, lo sé. Pero, si este mundo fuera mejor de lo que es ahora, me gustaría que el ninja médico se enfrentara a una especie de voto. Una promesa.
Ella se volvió hacia él, completamente confiada en sus palabras, a pesar de la forma en que debía haber pensado que otros sentían por ellas. No hacer daño. No a nadie. No importa si son de una nación diferente, o de una aldea diferente, o algún criminal atroz y horrible, me gustaría que los sanaran a todos de todos modos. Había una parte de él que fundamentalmente no estaba de acuerdo con lo que Tsunade estaba proponiendo. Si, como ella deseaba, se estableciera una fuerza curativa global, entonces había una buena posibilidad de que fuera débil a todas las mismas cosas que una aldea oculta. Corrupción, codicia, soborno y engaño, solo por nombrar algunos. Pero, el núcleo de lo que Tsunade estaba diciendo, la esencia de lo que ella quería, fue tan ingenuo en su fe. Tan separado de la condición humana, de cómo el mundo realmente era eso, que se encontró queriendo creer en ello también. Hizo hablar, pero Tsunade lo interrumpió. Entonces, supongo que podrías pensar que debido a lo que sea que hayas hecho, o lo que sea que hayas hecho, que eres un poco hórrido, miserable criatura, pero ella extendió la mano y entrelazó sus dedos dentro de los suyos, apretando su mano afirmativamente mientras ella sonreía a su manera. Solo sé que incluso si el mundo estuviera en tu contra, pase lo que pase, si vinieras a mí en necesidad de ayuda, te curaría aún así. Y en eso, no tenía nada. Una vez más, por lo que se sintió como la 1000ª vez en los últimos meses, se quedó completamente sin palabras. En cambio, todo lo que podía hacer era mirar hacia abajo en el punto donde sus manos se conectaban, y maravillarse con la calidez que emitía Tsunade. El suyo se sentía frío y pegajoso, pero ella parecía irradiar fuerza en su agarre. Gracias. Fue el turno de Tsunade de sorprenderse, y la mujer se rió después de un momento, un sonido sereno y pacífico que lo hizo sonreír también. Eso es, creo que nunca te he escuchado decir gracias antes. Él, ahora que lo pensó, tampoco podía recordar la última vez que lo había dicho. Pero, ya sabes, y mientras los dos miraban hacia el cielo nocturno ahora oscuro, mientras las farolas que bordeaban el camino se encendían y los iluminaban en un blanco casi cegador, Orochimaru se encontró deseando poder simplemente existir en momentos como este, en lugar de tener que enfrentar la realidad de su situación. Simplemente encerrarse en este mismo momento, y no tener que enfrentar el futuro. Creo que podría acostumbrarme. Tsunade habló con una risa tranquila. El tiempo, siempre insensible, avanzó de todos modos. Por primera vez en, demonios, ni siquiera podía recordar cuánto tiempo, Orochimaru se encontró abriendo la puerta de su apartamento. Inmediatamente, fue golpeado con el olor a descomposición. No de un cadáver, como uno podría haber esperado de uno de sus laboratorios, sino simplemente del estado en que se encontraban muchas cosas en la habitación después de no haber sido tocadas en más de media década. El polvo llenaba la habitación, una capa fácilmente de 1 centímetro o 2 de espesor que cubría casi todo lo que había dentro. Pero aparte de eso, fue justo como lo había dejado por última vez. Su cama estaba metida en la esquina más alejada de la ventana, él creía que se llamaba un colchón de tamaño gemelo encima de un marco de madera. Alineado contra la pared perpendicular estaba la pequeña cómoda que Tsunade le había comprado cuando la visitó y vio lo vacío que estaba su lugar. Dispersos por todas partes había pequeños pedazos de historia olvidada hace mucho tiempo. Unos pocos kunai aquí y allá, un shuriken incrustado en una de las paredes que no podía recordar haber lanzado, y algunos pergaminos que deben haber tenido un jutsu de invocación bastante simplista. Y mientras los miraba a todos, desde la puerta, encontró la voluntad de siquiera entrar en el espacio, de perturbar lo que hacía mucho tiempo que se había abandonado, desvaneciéndose. Demonios, ¿por qué había venido aquí, de verdad? Lo que honestamente lo había estimulado a volver a visitar este lugar. No era como si hubiera tenido un significado real para él. Había dejado de descansar aquí hace mucho tiempo, cuando decidió que era más fácil hacer el trabajo si simplemente vivía fuera de sus laboratorios, y recientemente había estado durmiendo en la oficina del Hokage la mayoría de las veces. Entonces, ¿por qué estaba? Se preguntó cuál era el punto de fingir que aún no sabía la respuesta. ¿Por qué continuó haciéndolo en tantas ocasiones? Había venido aquí porque podía decir que estaba terminando. Su castillo de naipes temblaba, listo para colapsar en el más pequeño de los movimientos. Las paredes se cerraban a su alrededor, y no podía huir exactamente.
Hiruzen sabía la verdad, y ahora, su maestro ni siquiera confiaba en que realmente estaba tratando de hacerlo mejor. El hecho de que el hombre no lo hubiera denunciado a las autoridades o al Ambur antes, bueno, tenía muchas más razones para hacerlo ahora. Y luego estaba Anko. Los recuerdos de la niña, su conocimiento de lo que Orochimaru había hecho, habían sido cubiertos por un genjutsu tan delgado que bien podría haber sido una tira de cinta. Cualquier día ahora podría romperlo en dos sin siquiera quererlo, y luego, sin mencionar la forma en que él mismo se sentía. La forma en que la culpa de lo que había hecho amenazaba con abrumarlo. Porque todavía había una parte de él, después de todo esto, que solo quería matarlos a los dos. Para eliminar directamente los problemas que enfrentaba y deshacerse de ellos. Sin embargo, se negó y esa negativa lo condenó. Tarde o temprano, la presa se rompería. Tarde o temprano, su secreto saldría a la luz, y esta hermosa ilusión de un hombre decente se desmoronaría. Y se revelaría como el horrible monstruo que siempre había sido. Pensó en las palabras de Tsunade cuando extendió la mano y tomó la perilla de la puerta, cerrándola y girando la llave una vez más para cerrarla detrás de él. Solo sé que incluso si el mundo estuviera en tu contra, pase lo que pase, si vinieras a mí en necesidad de ayuda, te curaría aún así. No dudó de la determinación de la mujer. En verdad, no lo hizo. La mirada en sus ojos había sido demasiado intensa para que él pensara que ella le estaba mintiendo. Y, sin embargo, todavía no podía evitar la sensación de que la mujer no lo haría. No si ella supiera quién era él realmente. Tal vez eso lo hizo aún peor. ¿Qué haría si el mundo se desmoronara a su alrededor? ¿Cómo actuaría? La pregunta se quedó con él cuando salió del complejo de apartamentos y caminó por el distrito residencial de la aldea de Hoja. A medida que avanzaba, se encontró mirando a las personas que pasaban. La mayoría simplemente estaban de camino a casa, concentrados en mantenerse despiertos mientras hacían su último viaje de regreso. Algunos, sin embargo, asintieron respetuosamente, y una pareja incluso se inclinó hacia él. Se encontró devolviendo los gestos con sus propios niños, algo que se había vuelto casi normal para él. Y se dio cuenta, realmente no haría nada. No quería que terminara, esta hermosa ilusión. Quería seguir pasando días con Jiraiya y Tsunade, acercándose más a ambos. Quería poder hablar más con Hiruzen, comparar filosofías, seguir creciendo como persona como lo había sido estos últimos meses. Demonios, incluso quería seguir firmando su nombre en miles y miles de documentos, que era la forma en que sabía que estaba realmente desesperado. Quería seguir siendo esta mejor versión de sí mismo, seguir siendo Orochimaru, el cuarto Hokage de la aldea escondida en las hojas, para siempre. Y sin embargo, mientras caminaba por las calles del pueblo en el que había crecido, de su aldea, encontró una especie de aceptación melancólica que lo inundaba. Porque una parte de él ya sabía que había terminado. Incluso si no sabía cuánto tiempo tenía, ya había terminado. Y entonces, si esto era lo que quería, si quería hacer esto para siempre, pero sabía que no podía, entonces, también podría aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba, suponía. Y con una pequeña sonrisa resignada, Orochimaru se encontró dirigiéndose hacia el edificio Hokage, y hacia la oficina del Hokage. Su oficina, por mucho más tiempo que pueda ser. En realidad fue bastante agradable ese día, había notado Orochimaru. No había demasiadas nubes en el cielo, y tampoco hacía mucho calor. Por lo tanto, la gente de la aldea estaba fuera de casa, disfrutando del buen tiempo tanto como pudieron. Los niños se reían y jugaban, los adultos les abrían paso tanto como podían, suspirando y sacudiendo la cabeza mientras trataban de ocultar sus pequeñas sonrisas. Supuso que era bastante irónico que justo cuando estaba empezando a ver el valor de tales cosas, justo cuando estaba empezando a entender las palabras de su maestro, eso sería todo. Sintió lo que venía mucho antes de que algo realmente lo alertara. Unas pocas firmas de chakra en la hoja habían comenzado a surgir en patrones que no esperaba. Podría no haber sido nada. Honestamente, podría haber sospechado que no era nada, solo tenía la sensación de que no lo era. Y, sin embargo, no hizo nada. En cambio, simplemente se sentó de espaldas a la puerta, frente a la enorme ventana detrás de él y mirando a lo largo de la hoja. Él solo, lo asimiló todo, de verdad.
Fue alrededor de 20 minutos después que la puerta se abrió, y finalmente se dio la vuelta. En él entraron no menos de 10 hombres completamente armados. No reconoció a muchos de ellos, equipados con el atuendo estándar de la policía de la hoja, pero 2 se destacaron. Uno era Tondo Uzuki, su jefe de seguridad, que llevaba su atuendo estándar de ambú, pero renunciando a la máscara. El hombre miró, bueno, devastado parecía estar poniéndolo suavemente. Su mano temblaba sobre la empuñadura de la espada corta en su mano izquierda, que, incluso si todavía estaba envainada, pintaba una imagen inmediata de lo que estaba sucediendo aquí. Y el otro era Fugaku Uchiha, el líder de la fuerza de policía de la aldea de la hoja, su Sharingan ya ardía dentro de sus ojos. Ah. Habló, encontrándose suspirando mientras aceptaba completamente lo que estaba sucediendo. Caballero. Bienvenido. ¿Qué te trae aquí hoy? Fugaku dio un paso adelante, su mirada dura. Orochimaru, cuarto Hokage de la aldea escondido en las hojas, el hombre parecía casi escupir las palabras. Por sospechas de secuestro, experimentación ilegal, asesinato y alta traición, estás bajo arresto.